Bueno, lo que pensé de compartir con ustedes es una especie de, por ahí es un poco presumido, quería hablar, panorama de la idolatría. Eh, Suena como muy grande, pero vamos a ir yendo. El ayer, el hoy y el mañana, ¿no? Y se me ocurre empezar con un pasaje que es los últimos capítulos del libro de Josué. Y ahí encontramos en Siquem, ya reunido el pueblo de Israel. Gran parte de la conquista ya se había llevado a cabo, si bien sabemos muy bien que no fue total y que faltaba todavía em, el término del tomar posesión y echar a los que estaban ahí entre ellos. Pero Josué, en el capítulo 23 del libro de Josué, en el segundo versículo, convoca a todos los líderes de Israel. Dice, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Sigue diciéndole, y después en un segundo momento, capítulo 24, versículo primero, dice que reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, suma a todo el pueblo. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová. Y ahí la primera parte de la locución de Josué aparece como hablando Dios mismo con el pueblo. Dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto estaré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac le di a Jacob, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Después de esto os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería, y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, el rey de los moabitas, y peleó contra Israel, envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual los bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino
por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle, y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Hasta aquí nomás, un poquito largo, pero nos introduce y nos hace un relato de toda la historia de Israel en forma resumida y una renovación del pacto. Antes de pasar a la tierra prometida, cuando estaban allí en los campos de Moab, Moisés hace un pacto, el pacto palestino que se hace ahí en aquel lugar, y ellos prometen algo parecido a lo que están prometiendo ahora. Esto es una especie de renovación de ese pacto. Y podemos ver los distintos pasos en lo que fue la idolatría de Israel. Nosotros tenemos toda la Biblia, sabemos perfectamente bien la historia de Israel y cómo la idolatría ha sido la causa del castigo de Dios sobre el pueblo del norte primero y sobre el pueblo del sur después, siendo llevados cautivos a Asiria y luego a Babilonia, las tribus del sur. Ahora, ya en su genética estaba la idolatría. Empieza diciendo que nuestro padre Abraham servía a otros dioses del otro lado del río. Cuando estaba en Ur de los Caldeos, su familia era idólatra. Tenía la costumbre de adorar ídolos. ¿Por qué? Porque esa era la religión en la cual estaba. Más adelante dice que fueron llevados a Egipto y en Egipto conviven otra vez con una sociedad de ídolos con muchos ídolos que tenían, al sol, a los animales, etcétera, etcétera. Ahora, ellos, y de ahí lo saca Dios. En cada uno de los momentos en los cuales estaban en medio de la idolatría, aparece Dios y los rescata de allí. A Abraham le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. Y lo saca de los ídolos para llevarlo. Y en cada lugar que Abraham iba caminando y habitando, edificaba un altar. Pero un altar a Dios, al Dios que lo había sacado de ese lugar donde estaba. Caen en Egipto son maltratados, hay ídolos, y otra vez Dios aparece para sacarlos de Egipto y librarlos de esa sociedad idólatra. Y transcurre el periodo en el desierto y diríamos, bueno, ahora ya salieron de eso, no va a pasar nada. Dios se manifiesta a ellos de una manera impresionante en la apertura del mar, en la columna de fuego, en la columna de nube, en el monte Sinaí, etcétera, etcétera. Sin embargo, otra vez caen en la idolatría y mientras estaba recibiendo las tablas de la ley allí en el monte, no se le ocurre mejor idea que realizar un becerro de oro al cual adorar. Otra vez la idolatría. Es que la idolatría estaba en la genética del pueblo porque venía de ellos. Ya incluso antes de eso, recordemos que cuando Jacob estaba casi huyendo de su suegro con sus dos mujeres, y su suegro lo persigue en las alforjas de Raquel había los terafines, famosos terafines, estos ídolos familiares, o sea, vemos algo que convivían habitualmente con ídolos. Salen del desierto, entran a la tierra ahora con los vecinos y le dice, bueno, en el lugar a donde ustedes van a habitar ahora está lleno de dioses. Ustedes no pueden convivir con esos dioses. Y a todo esto
dicen el pueblo, nos comprometemos, nosotros vamos a servir a Jehová, no vamos. Ahora, fíjense el detalle que Josué, hombre de guerra, hombre acostumbrado a la dirección del pueblo, lo había hecho con fidelidad, sabe, tal vez porque Dios mismo se lo estaba revelando, que Israel iba a caer en la idolatría. Por eso, aunque ellos habían prometido, en el versículo 19 les dice, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo. No podéis servir a Jehová porque Él es Dios santo. Les está diciendo, miren, ustedes están prometiendo, pero yo les voy a decir que ustedes no van a poder servir a Jehová. Porque soy Dios santo. Y esto nos recuerda a la gran paradoja de la zarza que inicia esta gesta por el desierto, cuando Dios se manifiesta a Moisés desde la zarza que ardía y no se quemaba. Y cuando Moisés ve eso y quiere acercarse, recibe la voz de Dios que le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. La paradoja de la zarza estaba anticipando a Moisés el gran problema que iba a tener en su relación con el pueblo. Cómo iba un pueblo idólatra y pecador a habitar en la presencia de un Dios santo. Este es el gran dilema, ¿no es cierto? Y por eso le dice, quita el calzado de tus pies. Hay un acto de voluntario de renuncia que tiene que haber en el pueblo. Por eso le dice ahora Josué al pueblo, nuevamente le repite, ahora quiten los dioses de en medio de ustedes, quiten los dioses de en medio de ustedes. Y llama la atención esto, porque estaban ellos diciendo que iban a servir a Jehová, y por lo que está diciendo en dos oportunidades Josué, está demostrando que entre ellos, en ese momento, existían dioses. Si no, no le hubiera dicho, quiten los dioses del medio de ustedes. Y esto nos da la impresión de que no tenían dioses o estatuas a las cuales estaban adorando, pero tenían lo que podríamos llamar dioses ocultos, algo que ellos tenían como dioses, aunque en el exterior no hubiera una estructura que pudiera observarse y que ellos estuvieran teniendo. Y esto nos introduce a lo que pasa muchas veces con las personas e incluso puede pasar con nosotros. Ellos tenían instrucción, ellos en la ley habían recibido los 10 mandamientos, de los cuales los primeros 4 mandamientos, lo que es llamada la primera tabla, tienen que ver claramente con la idolatría. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. El segundo mandamiento, no te inclinarás ante ninguno que se llame Dios. No, tercero, no te harás imágenes. Y el cuarto, vas a recordar a la creación, al creador, guardando el día de reposo. En la gran oración de Israel, que era la Shema es, que quiere decir en hebreo oye o escucha, era la oración que recitaban y que todavía hoy sigue recitando Israel. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Em, y eso nos dice que si Jehová tu Dios es uno solo, es porque no puede haber otros. Esos otros serían dioses incompatibles, sería idolatría. Y Jehová demanda todo. Dice, no amarás a Jehová tu Dios con un poco de tu fuerza, con un poco de tu corazón, sino que dice con todo tu corazón, con toda tu fuerza. No hay posibilidades de compartir. Y en Deuteronomio capítulo 12 les dice, capítulo 12 versículo 2 y 1, que tenía que destruir cuando entrara a la tierra donde iba a poseerla, todos los lugares y las imágenes. Es muy significativo esto. No tenía que destruir solamente las imágenes, tenía que destruir los lugares, porque la idolatría se afianza en lo que se está idolatrando, pero es muy importante el ambiente que conduce a la idolatría. También en el día de hoy hay situaciones que más adelante ahora vamos a ver que nosotros
sin ser idólatras o querer ser idólatras, estamos expuestos a una interacción con las personas, con los lugares, con los sitios en los cuales estamos, que están claramente dedicados a la idolatría y compartiendo muchas veces con ellos. En la profecía me llama mucho la atención y es realmente hasta lo plantea de una forma irónica el profeta Isaías en el capítulo 44, cuando destaca la ridiculez de los ídolos, cuando dice, el leñador va y corta el árbol y el árbol lo corta en pedazos y con una parte hace brasas y calienta la casa, con otra parte hace un fuego y cocina y come de ello, y con lo que le sobra agarra y hace un ídolo, y después se arrodillan y adoran al ídolo que hicieron con el resto de la madera que quedó, diciendo, esto es ridículo. Y el salmista en el Salmo 115 habla de la inutilidad de los ídolos, y dice que dice, Jehová, tu Dios está en los cielos. Dice, no está en los ídolos. Esos ídolos tienen forma, pero tienen ojos que no ven, oídos que no escuchan, manos que no pueden hacer. Y dice, y los que los hacen se parecen a ellos lo mismo que los adoran, que los que van a ellos. Es decir, la misma ridiculez se transporta a los que están en relación con ellos. Em, es que el idólatra, aunque crea que adora a Dios, en realidad no lo está adorando. ¿Por qué digo que crea que adora a Dios? Si ustedes van al pasaje de Éxodo capítulo 32, cuando se produce el episodio del becerro de oro, no buscamos los pasajes para no alargar demasiado, pero es algo muy conocido, cuando Aarón dice, bueno, traigan todos los zarcillos, todos los elementos que tengan de oro, lo vamos a fundir y vamos a hacer un becerro de oro. Y hacen un becerro de oro y cuando lo tiene y lo pone ahí sobre el altar, dice, aquí está tu Dios que te sacó de Egipto. Aquí está tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Qué estaba queriendo hacer Aarón? ¿Estaba queriéndole poner otro Dios? Tal vez mentalmente no. Él quería, porque hay una cuestión, que al hombre le cuesta representarse lo que es espiritual. Entonces, la tentación de crear una imagen y querer hacer que esa imagen represente al Dios verdadero. Esto es tremendo, porque en realidad lo único que está haciendo es limitar, distorsionar la realidad de Dios. Dios es espíritu, se manifiesta de una forma espiritual y libre, como Él quiere, no como nosotros queremos representarlo. Porque cuando lo queremos representarlo, estamos limitando su revelación. Estamos limitando la forma en la cual Él se quiere revelar a nosotros. Pretendemos manipular a Dios, hacer algo a la imagen que se nos ocurre. Y esto termina conduciendo a lo que es otro Dios. Podemos decir que es Dios, pero no es Dios. Es otro Dios. Y genera otro tipo de afectos. Ustedes podríamos llegar a decir, pero bueno, esto no es el caso nuestro. Pero muchas veces, inconscientemente, podemos generar imágenes mentales acerca de Dios. Creer que Dios es de determinada manera, que Dios es un Dios, y lo podemos escuchar a veces cuando decimos, no, Dios no va a castigar esto, porque Dios es un Dios de amor, y pensamos, no, Dios finalmente va a perdonar a todo. Y porque es verdad, Dios es un Dios de amor, pero estamos parcializando y quedándonos con la parte del amor y olvidando la parte de la ira, olvidando la parte del castigo. Dios tiene una suma de atributos que no es que es la suma de atributos. Cada uno de los atributos de Dios está en Dios al 100%. No es la suma de atributos. Entonces nosotros no podemos reducir a Dios cuando pensamos en Dios. Tenemos que dejar que Dios se manifieste como Él desea manifestarse a la necesidad de cada momento. Y así fue a través de la historia. No siempre Dios se manifestó de la misma manera.
Y esto me lleva a un pasaje allí en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, y nos vamos acercando al tiempo presente. Le dije que era el ayer, el hoy y el mañana, y allí, sin buscarlo, vamos a recordar el problema con el joven rico. ¿Se acuerdan el joven rico? Aquel joven rico que no nos dice la edad, pero sí nos dice que era rico, o sea que tenía muchas posesiones, y se acerca a Dios, le dice, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar estar en el reino eterno, ¿no es cierto? Eh, y le dice, bueno, primero le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y todo lo que ya sabemos, pero después le dice, bueno, los mandamientos, ¿sabes? Y bueno, ¿qué mandamientos? Le dice, bueno, ahí está, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, etcétera. Y le recita así prácticamente todos los mandamientos de la segunda tabla, ¿eh? El cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo no se lo dice, no sé por qué, pero dice eso. Y se reserva y no le dice ninguno de los cuatro primeros mandamientos que hablamos antes, los mandamientos que se refieren a nuestra relación con Dios como el único Dios. Entonces él le dice, bueno, todo eso yo lo guardé desde que era niño. Dice, ah, bueno, eso tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con nuestras acciones, la segunda tabla. A diferencia de la primera tabla que tiene que ver con nuestros afectos. Y Dios le dice, bueno, te falta una cosa. Probablemente algunos los hubiera cumplido, otros tal vez no en forma completa, pero él le dice, te falta una cosa. Andá, vendé todo lo que tenés, dalo a los pobres y seguime. Hay un silencio y el Evangelio relata que el joven rico se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Y esto tiene que ver con la idolatría, porque el ídolo es todo aquel que reemplaza a Dios. Y obviamente él hizo una elección en ese momento. Él tuvo que elegir entre Jesús, que es Dios, y el ídolo que tenía, que eran las riquezas. Por eso Jesús termina diciendo cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos, porque tiene su Dios ya, tiene su Dios. Y más adelante dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o amará a uno y aborrecerá al otro, o viceversa. Y un poquito antes dice que allí donde está tu tesoro, estará tu corazón. Y claramente es lo que le pasó al joven rico. Su corazón quedó con sus tesoros materiales. Y ese es un ídolo que podemos traspolar para esta parte. Porque la primera parte de lo que yo estuve diciendo tiene que ver con ídolos por ahí que podemos sentir lejanos a nosotros. El ídolo que pensamos en los pueblos primitivos, la estatua, el animismo, distintos tipos de idolatría burda, que podemos decir, bueno, en la actualidad no estamos pues, con eso, pero hay otro tipo de idolatría que está tremendamente vigente. El materialismo tal vez sea uno de las más. Todas las personas están y estamos asediados por el deseo de poseer, por el deseo de tener, y el que tiene dos quiere tener tres y después tiene que tener cuatro, y en el altar del materialismo se inmolan relaciones, afectos, familias, salud, un montón de cosas, cuando en realidad tal vez no haya necesidad de seguir abundando. Por eso dice, teniendo sustento y abrigo, aprendamos a estar contentos, satisfechos con eso y no buscar, porque en el amor al dinero es donde está el problema. No en el dinero, en el amor al dinero, porque el amor al dinero se opone al amor a Dios. Por eso dice el primera Juan capítulo 2 versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay una competencia del amor. No podemos amar otra vez. Es casi como una cosa calcada de lo que dijo Jesús en el Evangelio. ¿eh? O amamos al mundo o amamos al Padre. No se puede combatir. Y más adelante dice
en Colosenses capítulo 3 versículo dice, haced morir lo terrenal en vosotros y empieza a mencionar un montón de cosas y termina diciendo, y la avaricia, que es idolatría. Y acá lo identifica claramente, la avaricia, el deseo de poseer, el deseo de tener, es idolatría, lo dice claramente el apóstol Pablo. Y dice, cosas por las cuales, termina diciendo, la ira de Dios viene sobre los incrédulos, sobre los que están con estas cosas. Todo esto genera la ira de Dios. Pero el materialismo no agota los dioses. Así como en Atenas, cuando el apóstol Pablo fue y veía en aquel monte, en aquel areópago, veía la galería de dioses, la multitud de altares que tenían y magistralmente elabora el sermón sobre el altar al Dios no conocido. También hoy hay una galería de dioses, ¿no? En primer lugar, el hombre mismo, como el yo se entroniza. Y me hace acordar ahí en Hechos capítulo 12, cuando el César ahí en Cesarea Marítima se viste de esas vestiduras majestuosas, se pone delante de la multitud, elabora su discurso y todo el mundo impresionado dice, voz de Dios. Y él se cree que es el Dios en ese momento y Dios lo castiga porque no dio gloria a Dios, sino que tomó el lugar de Dios. Tomó el lugar de Dios, se transformó en el ídolo del yo. O encontramos en Filipenses capítulo 3 el yo sensual, como me gusta llamarlo, porque dice que el apóstol dice que hay algunos del que, él anuncia de eso, incluso con lágrimas en los ojos, cuyo Dios es el vientre y solo piensan en lo terrenal. El Dios, que Dios es el bien, es el Dios de los sentidos, el Dios de lo sensual, la satisfacción de lo que me gusta a los ojos, a mis deseos, a mi vanagloria, a todo lo demás. Se entronizan allí. Y podemos hablar y seguir multiplicando en aquella idolatría que se produce en temas banales como el deporte, por ejemplo, ídolos deportivos. Vemos los fanatismos que se multiplican y vemos personas que descuidan a la familia para ver a su equipo preferido y se pelean y llegan hasta incluso a hacerse daño o matar inclusive. Y el fanatismo ideológico, las familias peleadas, la sociedad peleada y dividida, llevando a extremos increíbles el fanatismo. ¿Y que saben ustedes fanatismo de dónde viene? La palabra fanático o fanatismo viene de fanum. Fanum en latín quiere decir altar o templo. Es decir, que cuando decimos fanatismo, estamos diciendo idolatría de otra forma. Es aquel que tiene un templo o un altar al cual le dedica todo. Y ese es un fanático. Y ese es un fanático. Ya llegando un poco al final, me quiero trasladar hacia el mañana. Y el mañana no leemos los pasajes, pero si buscamos en casa en Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 12 nos habla del anticristo, de aquel que ha de venir. También habla de eso en Apocalipsis capítulo 13 y otros también. Y dice que este anticristo es aquel que se sienta en el lugar de Dios, aquel que se quiere hacer pasar por Dios y se hace adorar, recibe poder del dragón, de la serpiente que sabemos que es Satanás, y envía un poder engañoso. Es decir, mucha gente cuando venga el anticristo no va a pensar que está adorando a alguien que quiere estar en el lugar de Dios, porque el poder es engañoso. Va a pensar que es un gran líder y que tiene que apoyarlo, y sin darse cuenta va a estar generando un ídolo que ocupa el lugar y que se pone en el lugar de Dios. Y me llamó mucho la atención, y esto es una presunción que yo tengo, ¿no? Cuando habla de la imagen, ¿se acuerdan ustedes que habla de la imagen? Que hay una imagen del anticristo a la cual le da, es una imagen, como si fuera una estatua, a la cual le da la posibilidad de respirar, dice, y le da la posibilidad de hablar
y le da la posibilidad de hacer daño a todos los creyentes. Y yo siempre me planteaba, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se puede llevar a cabo esto? Y pensaba, bueno, no sé. Pero el otro día estaba viendo todo este tema de la inteligencia artificial y de la robótica. Ya no suena tan descabellado que haya una imagen que de repente parece que esté viva y que esté programada para estar al servicio de una persona como el anticristo, que tenga la capacidad de hablar, que tenga la inteligencia, porque es inteligencia artificial, y que pueda generar incluso daño. Y esto puede tener que ver, es una forma de idolatría. ¿Cuánta gente hoy está en lo que podríamos llamar la idolatría de lo tecnológico, el fanatismo tecnológico? ¿Cuántos vamos de lo más simple que como puede ser un móvil, un celular? Y la verdad es que el celular cada vez toma más ámbito, porque cada vez se transforma en más indispensable. Empezó siendo un teléfono por el cual nos comunicábamos, pero hoy hacemos los trámites bancarios, hacemos las compras, miramos el tiempo, miramos el calendario, eh, sacamos la foto, guardamos. Prácticamente todo lo hacemos con el celular y hay momentos en los cuales se transforma en una esclavitud. Tal vez no tanto en las personas más grandes porque venimos de atrás, ¿no es cierto? Pero vemos a los chicos lo que les cuesta, la abstinencia en la cual entran cuando le decimos, bueno, muchachos, en la reunión apagamos el celular. No podemos estar mirando el celular. En la comida apagamos el celular. Hablamos entre nosotros y se ponen nerviosos porque es como que le está faltando algo. ¿Eso es idolatría? Piénselo. ¿Cuál es la raíz de la idolatría? Bueno, Romanos capítulo 1 dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como tendrían que haberlo hecho, sino que prefirieron rendirse ante figuras de animales, figuras que son los ídolos. O sea, raíz de la idolatría está en no reconocer a Dios y en reemplazarlo por otra cosa. Y eso trae el juicio de Dios. No en vano, el profeta Jeremías, en un momento tremendo, Jeremías estuvo en el tiempo del exilio de Judá, por eso le llamaban el profeta llorón, porque hizo las lamentaciones, ¿no? Y dice en aquel pasaje tan conocido, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me ha dejado a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y esto es idolatría. Me han dejado a mí, dice Dios, fuente de agua viva, ese agua que nos da vida, ese agua que nos mantiene, ese agua que nos tiene con Él, y reemplazado por algo que es una cisterna donde se pone y es un pozo sin fondo. Entra todo lo, nos chupa, chupa todo lo que podemos tener y no devuelve nada. ¿Por qué? Porque está roto, porque no tiene vida. En cambio, cuando el creyente recibe a Cristo, recibe esa fuente viva que vive en uno mismo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, el, así como dijimos que en la genética del pueblo de Israel, que empieza con Abraham, está la idolatría, en realidad en la genética nuestra también está la idolatría, porque la idolatría empieza con el Génesis, cuando la serpiente en la tentación a Eva, le dice, no, no van a morir, van a ser como Dios. ¿Qué es querer ser como Dios? Idolatría. Y eso ocasionó la caída del hombre y en la genética que tenemos, el hombre caído, el hombre de pecado, está la idolatría. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Para qué? Para que viva Cristo en ustedes. Es nuestra identificación con Cristo, la vida de Cristo en nosotros, la que hace que seamos librados de la idolatría. Es impresionantemente fácil caer en idolatría, aún con las cosas santas, entre comillas. Podemos
hacer idolatría de las cosas que ustedes no se pueden imaginar. Voy a buscar algo que puede sonar hasta ofensivo. Podemos hacer idolatría de la Biblia y ser bibliólatras, ¿eh? Amar más la Biblia que de aquel que habla la Biblia. Podemos ser iglesiólatras, por decirlo de alguna manera, y decir, no, fanáticos de ir a la iglesia, fanáticos de hacer tal cosa, y dejar a Dios en medio de ello. Un poco como le pasaba a Marta y María, ¿no es cierto? Que estaba afanada por las muchas cosas, pero la buena cosa era estar a los pies de Cristo, es recibir de Él y estar identificados con Él. Esto es lo que quería traerles a ustedes, que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a tener en cuenta esto, que lo más importante es que vivamos, que Cristo viva en nosotros, estar identificados, pensar a cada rato cuando hacemos las cosas, qué haría Cristo, qué quiere que haga Cristo, y dejarlo que Él sea el que viva en nosotros para que podamos parecernos cada vez más a Él. Que el Señor les bendiga.